Carísimos hermanos y amigos, paz a vosotros. Nuevamente estoy aquí con este privilegio nuevo que Dios me da a través de Jesús su Hijo. A ustedes también se los da y me alegro bastante que eso haya sucedido. Nuevamente llegamos también a un nuevo día sábado y pienso que todos nos alegramos porque hemos apartado todo lo que en los demás días hacemos y hoy estamos oyendo y saboreando la palabra de Dios y de su amado Hijo. Quiero decirles que agradezco desde ya la atención que ustedes colocan a mis intervenciones y que Dios, por supuesto, les haya y les dé siempre ese momento el cual ustedes apartan. Grande es nuestro Dios realmente para con cada uno de nosotros, que nos concede esta nueva oportunidad. Quiero decirles que hoy vamos a tocar un tema que realmente no lo puedo dejar a un lado, ya que también es principal en esos eventos o sucesos que van a suceder cuando venga Jesús, el Hijo de Dios, de nuevo aquí a la tierra. El juicio de Jesús se titula el estudio que hoy vamos a tener, y quiero decirles que tengo un archivo en donde voy anotando los días que aparezco acá y los llevo enumerados para que así también haya un orden de lo que yo voy hablando ante ustedes. Lo digo también para que si alguien de ustedes en alguna ocasión no oyó un texto, ¿verdad? Y lo quiere recordar, me puede hablar o me puede escribir, ¿verdad? Y yo con gusto se los voy a dar. Los llevo enumerados, ya les dije. Hoy, por ejemplo, el estudio va a ser el número 23 de lo que voy dando en esta nueva presentación o presentaciones que yo estoy dando ante ustedes. Vamos a orar, les voy a suplicar me acompañen. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. A ti, Señor, que eres santo, que tienes a tu diestra a tu Hijo, nuestro Señor Jesús, y que has hecho este planeta donde nosotros vivimos y los demás que están allá en el cielo. Queremos llegar ante tu divina presencia a estas horas para poner en tus manos este tiempo de meditación de tu palabra. Quisiéramos suplicarte que nos ayudes a todos para sentirnos bien, ya que posiblemente hay enfermedades en nuestro cuerpo, hay situaciones que hasta ahorita nos han incomodado, pero sabemos que tú eres el doctor de los doctores, tú eres el que sana y bien puedes hacerlo, por supuesto. Te suplicamos desde ya que no solo mires donde nosotros estamos, sino que llegues hasta los lugares cercanos y lejanos y examines cómo están las personas en esos lugares. Y si hay necesidades, si hay aflicciones, si hay situaciones que estén dando incomodidad, te suplicamos, Padre, desde ya que tú quites malos espíritus, por supuesto, primero, y des, Señor, la paz, la tranquilidad que tanto necesitamos para hacer muchas cosas que tú nos concedes en esta tierra. Ahí pues dejamos estas súplicas y esperamos pues, Padre, que nos perdones todo pecado que hayamos cometido y nos ayude siempre a mejorar, así como nosotros perdonamos nuestros pecados cometidos. Todo lo pedimos a ti, en el santo y bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.
El juicio de Jesús es un evento que se va a realizar cuando Jesús ya esté acá en la tierra. Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo le escribe a este discípulo de él, quien le ayudó cuando estuvo él con vida aquí en la tierra. Y en el verso 1 de su segunda carta, en el capítulo 4, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es bien importante este pasaje para cada uno de nosotros hoy que iniciamos este estudio, porque nos hace ver acá la escritura que va a ser en dos momentos en que se va a llevar a cabo este juicio. ¿Cuáles serán esos momentos? Lo dice acá al final este texto: en su manifestación y en su reino. La manifestación será en el momento en que Él aparezca. Realmente es necesario, o se entiende pues, que esto sucederá así, ya que recordemos que allá en Mateo 24:40 leímos que estarán dos en el campo. Uno será tomado, dice ahí la escritura, y el otro será dejado. Y el verso 41 dice que dos mujeres estarán en un molino, y la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué quiere decir? Pues que para que éste sea tomado y el otro dejado, allí antes se llevó a cabo ese juicio de parte del Señor. ¿Cómo apareció? Romanos, vamos a irnos atrás, ¿verdad? Romanos capítulo 1, verso 2. 1, ¿verdad? Romanos Romanos 5, perdonen, hermanos. Ahí está la situación. Romanos 5, 1, 2 y 16. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué cosa dice aquí la escritura? Para justificación. O sea, lo que da a entender aquí el apóstol Pablo a estos hermanos en Roma en esos días es que el juicio apareció por la desobediencia que cometió Adán allá en el principio, cuando no existía nadie más aquí en la tierra, solamente Eva, su esposa. Allí fue cuando apareció por esa desobediencia que él cometió. Pero dice acá, en el verso 16 que leímos al final, que el juicio apareció, dice, ¿para qué? Para condenación. O sea, el juicio lleva ese camino, el condenar. Después que murió Jesús, se dio por voluntad de Dios, por milagro de Dios, algo que al final lo vamos a ver. Y eso va a servir. ¿Para qué dice aquí al final? Aunque ya lo leímos, ¿verdad? La fe en Jesucristo. Dice el verso 1 y 2 que hemos leído. Eso va a servir ¿para qué? Para que no haya eso
en las personas, sino que sean libres de esa condenación. Entonces ya vimos para qué apareció o por qué apareció y cuál es lo que Dios ha dado como resultado para librarse de esa condenación que trae el juicio que va a ser llevado a cabo. Quiero decirles que aquí en la tierra hay juicios. Hay juicios desde que han habido personas que se han apartado de lo normal, de lo ordenado, de lo rechazado por las demás personas acá en la tierra. Desde que empezó a darse en muchas formas o en cantidades, pues, ese tipo de situaciones, las mismas personas aquí en la tierra necesitaron de colocar personas que juzguen a estas personas que hacen, según ellos, lo malo, lo desagradable. El juzgador, pues ustedes ya saben, ¿verdad? Se llama juez. El defensor es un abogado. Pero también a la par de ese juicio hay alguien que se llama fiscal. Y ese es acusador. O sea, él no puede defender al que es llevado a ese lugar como acusado. Y hay otras personas, un grupo, que se encargan al final de llevado ese juicio de examinar todo lo que se ha hablado desde el principio hasta ese momento. Y ellos se encargan de decir qué es lo que se va a hacer al acusado o a los acusados. Y el juez platica con ellos y al saber él a lo que han llegado, él lo declara. Y ese es el final del juicio. O sea, aquí en la tierra ya hay algo que es parecido a lo que se va a dar en esos momentos que ya dijimos, ahí en 2 de Timoteo 4:1. Ya hay algo que se parece. Jesús es el juez. Vamos a leerlo, Hechos 10. Hechos 10, atrasito de acá, ¿verdad? Hechos 10, 37, 38 y 42. Vosotros sabéis, dijo el apóstol Pedro cuando llegó a esta casa de un hombre romano, ¿verdad? Que era soldado y que era jefe, por supuesto, de ese grupo de soldados. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Verso 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto. ¿Por qué dice acá? Por juez. ¿Y de quiénes? De vivos y muertos. Este pasaje último que hemos leído también es bien importante en el estudio que hoy estamos teniendo. ¿Por qué? Porque señala primeramente que Jesús es el juez en este juicio que se va a llevar a cabo. Y va a juzgar, ¿a quiénes dice acá por último? A vivos y a muertos. Cabal. Recordemos, pasaje que ya hemos leído. Juan 5, 28 y 29. Si no mal recuerdo. Ahí dice,
No, mami. Apagarlo. Ya, mami, ya. Entonces, ahí da a conocer el Señor que unos oirán la voz del Señor, ¿verdad? Pero unos saldrán a resurrección de vida y otros ¿a qué resurrección dice allí? A resurrección de condenación. O sea, tanto Mateo 40-41 como Juan, ¿verdad? En su capítulo 5, 28 y 29 dan a conocer de que tanto de los vivos como de los muertos habrá separación. Habrá separación. Pero ya dije, lo que aquí no se dice es lo que hoy estamos viendo. Que va a haber separación porque para cada persona va a haber primero un juicio. El que fue tomado allá en Mateo 40, ese salió bueno. O sea, salió libre del juicio. Por eso fue tomado. Y la persona que fue dejada y que por supuesto estaba con vida, esa persona salió condenada al final del juicio. Y de entre los muertos, de igual manera, el que haya sido juzgado, ¿verdad? Y haya sido decretado libre de condenación, ese va a ser levantado para vivir eternamente. Y el que no haya sido liberado de esa condenación, dice aquí Apocalipsis 5, Apocalipsis 20, perdonen, lo vamos a leer ya porque si no después se nos puede quedar este pasaje aquí olvidado. 25, ¿qué dice? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección, dice ese pasaje. O sea, esos muertos que dice ahí Juan 5:29, que se van a quedar para condenación, no se van a levantar hasta, dice acá Apocalipsis 20, que se cumplan 1000 años. Allí se van a levantar. ¿Para qué se van a levantar? Bueno, dice allí el mismo Apocalipsis 20 que se va a hacer un juicio para ellos solitos. Se va a hacer un juicio nuevamente para ellos solos. ¿Qué dice pues? Para que no nos inventemos, porque es peligroso este libro inventarse. Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Quién era este? Según lo vimos en Hechos 10, Jesús. Pongámosle el nombre ya, hermano, porque ya lo estamos viendo todo, pues. Y amigos, y vi a los muertos, o sea, estos que no resucitaron, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué dice acá? Según sus obras. O sea, el juicio, hermanos, el juicio va a ser para eso, para que cada uno tengamos pago por lo que hemos hecho. Así se entiende cuando dice acá, según sus obras, o sea, según lo que hicieron. Y ya vamos a ver, ya vamos a entrar en detalles. Y el mar, dice aquí el verso 13, entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
¿A dónde fue lanzado? Dice acá, al lago de fuego. Allí va a ser a esta persona que posiblemente salió mala en lo que hizo cuando estuvo acá en la tierra. Así se entiende, hermanos y amigos. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que de aquí en adelante, si nosotros no hemos tenido cuidado de nuestra forma de actuar, es necesario que lo tengamos. ¿Por qué? Porque se nos está anotando. Ya dijimos, ¿verdad? Que se abrieron los libros, dice allí en la Escritura. O sea, allá en el cielo no hay libros, hermanos. No entendamos esto así como lo dice la letra, porque no es así. No, allá está Dios y su Hijo. Y ellos son los que van anotando en su mente. En su mente todo lo que hacemos. Tal vez para nosotros esto que digo sea difícil, porque anotar todo lo que hemos hecho desde que hemos nacido, pues se nos olvidan las primeras cosas de seguro, y las que más recordamos son las que vamos haciendo en el día de ayer y el de hoy. Pero para Dios y Jesús no, hermanos. Para ellos es bien fácil llevar el recuento no de una persona, sino de todos los que hemos vivido desde que el mundo se inició. Desde que el mundo se inició, desde que la vida pues aquí en la tierra se inició, desde ahí ellos llevan ese recuento, esa anotación de todo lo que hacemos aquí en este planeta. Veamos ejemplos de lo que aquí se va a pedir cuenta. Bueno, dice el apóstol Pablo primeramente, 2 Corintios 5, ¿verdad? Para que veamos, pues más directo, ¿verdad? Yo iba a buscar otros textos ahí, pero mejor es 2 Corintios 5, verso 10. Dice acá en la Escritura: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos a Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o qué más, o sea malo, dice ahí. Entonces es real lo que ya dije hace poco, que por lo que hagamos, se nos va a condenar o se nos va a liberar de esa condenación. Se nos va a premiar y se nos va a castigar por lo que hagamos. Hay personas que aquí en la tierra, ellos dicen: yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Nadie a mí me tiene por qué decir que yo haga esto o aquello. Yo ya crecí y por lo tanto yo soy libre de hacer lo que quiera. Mire cómo dice esa persona. Pero ¿qué vemos en conducta en esa persona? Es una persona que a todo mundo le da que hablar a esa persona. Y le vemos de que pasa situaciones bien difíciles. Y en momentos está en la cárcel. En otros momentos está en un hospital. Y en otros momentos aparece con moretes en los ojos, en la cara, en su cuerpo. Porque alguien le hizo algo por lo que le hizo a esta persona. Pero como ella dice que es libre. Y por último, ¿qué le sucede? Bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Por último, la familia dice: se murió Jorge, se murió Rolando, se murió Roberto, se murió José. Sí, claro, pues. Es que Dios a todos nos lleva vigilados en nuestras conductas.
Él ha puesto este libro sagrado, que se conoce como las Escrituras. Y en él está escrito lo que Dios y su Hijo quiere. Si la persona le diera lugar a la lectura de este libro, ¿qué sucedería? Creyera en Él, en Dios. Creyera en Jesús. Conociera sus mandamientos. Y ellos dos, a través del Espíritu Santo, les ayudaran. Y estas personas ya cambiarían su modo de hablar primeramente y por supuesto su conducta. Eso ha pasado en nosotros, lo que por gracia de Dios ya tenemos días, años de estar en las cosas de Dios. En un principio éramos así, quienes decíamos esas palabras y quienes nos iban mal. Pero cuando Dios apareció en nuestras vidas, nuestra vida fue mejorando. Fue mejorando y no decimos nosotros que somos excelentes. No, no decimos eso. Porque ahí están las personas que viven en nuestra casa primeramente y los vecinos que saben cómo es nuestra conducta. Pero quien nos conoció antes de llegar a ese ejercicio y a ese creer y actuar, de seguro que han de decir que hemos cambiado bastante. Gracias a Dios y a su Hijo y por supuesto, ¿verdad?, al Espíritu Santo, quien se ha encargado junto a Jesús de ayudarnos en ese cambio de conducta. Y dice acá la Escritura, ¿cómo va a llevar a cabo el juicio Jesús? Vámonos a Isaías. Isaías 11, para que no se nos olvide este pasaje que está aquí en la Escritura. Y que alguien no diga, ¿verdad?, no, si este hermano solamente el Nuevo Testamento, solo eso usa, ya lo conocí. No, hermanos, yo se lo he dicho, ¿verdad?, de que yo estudio y doy a conocer toda la Escritura, porque toda la Escritura es, ¿qué cosa? Es palabra de Dios. Entonces aquel, ¿verdad?, que solamente usa el Nuevo Testamento, le falta, como dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 6, un zapato. Le falta. Y a mí no quiero que me falte eso, porque dice ahí, calzados los pies con el Evangelio de la paz, dice ahí. Entonces, los pies son dos y necesitan los dos zapatos, Antiguo y Nuevo Testamento. Isaías 11, ¿verdad? Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Y oigan bien esto que dice acá: no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la boca y con el espíritu de sus labios. ¿Qué sucederá? ¿Qué hará? Matará, dice, al impío. O sea, él va a ser justo, así. Va a ser justo. No va a permitir, pues, que algo le lleve, ¿verdad?, a hacer algo que no debe de hacer. No, él va a ser justo, va a hacer un juicio cabal, como lo debe de hacer. Cuando vino allá a Israel, él juzgó. Él juzgó. Lo vamos a leer en Juan 5:30. Juan 5:30. Ahí están sus palabras. Y miremos él lo que dijo. Juan 5:30, ¿verdad? No puedo yo
hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, si recordamos el pasaje aquel, ¿verdad? Dice que no lo va a hacer ese juicio el venidero, ¿verdad? Pues recuerden que este es diferente al que va a hacer. Es diferente. Es parecido, sí, porque ya vamos a llegar a algún pasaje por ahí. Es parecido porque también hay castigos. Pero no va a ser como aquel, ¿verdad? Porque el que estamos hablando en ese juicio, cuando alguien sea condenado, ya dijimos, ¿verdad? Si está en vida va a ser quemado. Y si está muerto va a esperar 1000 años para lo mismo, para ser quemado. Y si alguien está con vida, va a ser apartado de ese que va a ser quemado. Y el que quede va a ser quemado, según de Tesalonicenses 1, ¿verdad? Del 6 al 10 que ya leímos. Entonces eso va a suceder en ese juicio. Pero en este, que se hizo en Israel, en esos días, no. En esos días, dice aquí la Escritura, que el Señor hizo caso de lo que oyó. De lo que oyó, dice. Porque Él buscaba la voluntad del que le envió, la del Padre. Aquí mismo, 8 del 12 al 18. Otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis, les dijo, según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, o sea, pregunto, vean, nos vamos a detener allí, pregunto, ¿juzgaba o no juzgaba? Sí, juzgaba. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí, dijo el Señor. O sea, ¿qué entendemos acá, pues? Que aquellos judíos que en ese tiempo estaban con vida, cuando el Señor llegó aquí a la tierra, allá en Jerusalén, lo juzgaron. Pero Él les dijo: ustedes juzgan según les dijo la carne, verso 15. ¿Por qué? Porque ellos se fijaban en los errores que Él cometía. Pero Él les dijo, ¿verdad? Ante esto, yo juzgo, pero yo no hago lo mismo que ustedes hacen. Y además, no soy solo, les dijo Él. Miren qué bonito, ¿verdad? O sea, esa persona que hablaba, ella solita, no se ponía de acuerdo con otro, pues. Sino que ella solita le decía: vos sos mentiroso, le decía. Pero Jesús no. Jesús sabía que dentro de Él estaba el Espíritu del Padre. Y por ello Él tenía razón en lo que Él les decía: esto está malo, esto está bueno. Corrijan, hombre. Eso les decía Él. Ustedes pueden leer Mateo 23, vea, todo ese capítulo. Ahí se van a dar cuenta cómo es que Él lo reprendió, ¿verdad?, a esa gente de esos lugares en esos tiempos. Pues bien, dice 1 Corintios, este pasaje es bien importante para nosotros como iglesia, ¿verdad? 1 Corintios 11. Aquí, 11 del 20 al 34. Es una lectura bien larga. Algunos pasajes vamos a leer, no todos. Aquí estos hermanos, como iniciaban en la cena del Señor, una celebración que hace la iglesia de Dios, tenían por conducta un gran desorden hacer en ese día. Ellos, por supuesto,
no sabían que era algo delicado esa celebración, ya que se celebraba, ¿qué? Se celebraba el momento de la muerte del Señor, y a la vez se recordaba eso en esa celebración. El pan que se comía era el cuerpo, y el vino que se bebía era la sangre de Jesús. Pero ellos, como veían el pan, ¿verdad? Así, ¿verdad? Como era pan sin levadura, es un pan pechito, ¿verdad? Como era sin levadura, decían, comamos lo que más querramos, hombre. Y como era un vino, ¿verdad? Parecido al que posiblemente ellos comían en sus casas, entonces también lo menospreciaban, ¿verdad? Y algunos llevaban grandes botes en esa celebración y se ponían bolos. Se ponían bolos, porque era un vino de uva. Se ponían bolos. Pero el apóstol Pablo les escribe a estos hermanos y les hace ver que cambiaran de conducta. Porque no era así la situación. El pan era el cuerpo de Jesús y el vino era la sangre de él. Y si ellos seguían haciendo eso, les dice aquí, vamos a leer, verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, él les hacía ver de que estaban haciendo eso, y eso era comer indignamente. Si lo seguían haciendo, les decía él, los que estaban con vida todavía, ¿verdad? Y normales, iban a ser culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea que él prácticamente lo que les decía es, tengan cuidado cuando celebren esta celebración. Pero veamos qué sucedía. Verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, ¿qué? Muchos duermen, les decía él. O sea, el castigo había llegado a ellos después de ser enjuiciados. Había llegado a ellos, y por hacer ese desorden y esa irreverencia a esos emblemas, él había enfermado a unos, había debilitado a otros, y a otros les había quitado la vida. En el estudio anterior, recuerden que hablamos de esto de dormir, ¿verdad? En la escritura, ¿cómo se entiende? El dormir es morir, así se entiende. Entonces, aquí en esta iglesia ya había, en esos tiempos, Jesús hecho juicios, pero de ese tipo, ya les dije, ¿verdad? Que este que hablamos no se parece a esto. Pero él, como desde que vino pues aquí a la tierra, él ha comenzado juicios. Ya lo vimos allá en Israel, hoy lo estamos viendo en la iglesia. Entonces ya había también, ¿verdad?, las consecuencias, ya habían situaciones que se daban. Dice aquí, más abajo, ¿verdad?, el 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados. ¿Con quién dice? Con el mundo. Vaya, aquí nos vamos a quedar otro ratito. El Señor a la iglesia, como lo hizo allá en Israel, ¿verdad?, la enjuicia, mientras no viene ese juicio, y le da castigos. Pero dice aquí la Escritura que los da para que en ese juicio no haya condenación y no haya, por supuesto, castigo parecido a los que no creen en Él. Esa es la situación. O sea, si la iglesia, ¿verdad?, por respetar esta celebración, alguien lo hace, entonces va a ser enfermo. Primero, ¿verdad? Podría, porque acuérdense que son 3 los castigos aquí. Podría caer enfermo, podría caer debilitado. O sea, debilitado es una persona que anda ahí como que se quiere enfermar, ¿verdad? Ay, yo no sé qué me pasa, pero siento como que acalenturado,
me siento que el cuerpo me duele, me siento a veces con tos y a veces bien desganado. Esa persona está débil. Sí, está débil. Y dice la persona para colmo, ¿verdad? Un montón de vitaminas que me han dado mis hijos y que yo he comprado. Pero para nada siento yo esa energía que quisiera tener. Entonces esa persona ha llegado a esa situación. Si es, como estamos hablando materialmente, yo creo que por ahí va la situación esta. No podemos meter lo espiritual acá. Porque hay debilitación en lo espiritual, ¿verdad? Acuérdense que el que no quiere ir ya, por ejemplo, a reunirse, el que no quiere orar, el que no quiere cantar, el que no quiere ya leer la escritura, el que no quiere oír palabra de Dios, ese está debilitado, pues. Pero espiritualmente, pero acá no es espiritual esto, no lo tomemos así, porque no es espiritual, es literal, todo. Y el que duerme, pues ya saben ustedes, ¿verdad? Es el que murió, el que muere. Entonces, Dios, a través de Jesús, así actúa, ¿verdad? En la iglesia. Y de igual manera, posiblemente, actuó allá en Israel. Vamos a leer ya para ir entrando en materia. Mateo 25. Mateo 25. Y ahí vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Cómo sucederá en el juicio. ¿Qué se nos verá a nosotros? Porque allá el apóstol Pablo, en segunda carta a los Corintios, solamente dice, ¿verdad? Que lo que hicimos, lo bueno y lo malo, vamos a estar ahí. Pero ¿a qué se llamará bueno, pues? ¿Y a qué se llamará malo? Ahí está la pregunta, que hay que darle una respuesta. Bueno, dice acá, Mateo 25, ¿verdad? Mateo 25, del 31 al 46. Aquí dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. O sea, todos, ¿verdad? Ya dijimos quiénes, ¿verdad? Los que estén vivos y los que estén muertos. Esos se van a reunir delante de él. ¿Y qué va a pasar? Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí va lo bueno, ¿verdad? Hay que poner atención en eso. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel, vinimos a ti. O sea, ellos le preguntarán esto porque no lo entienden. Dice acá, ¿verdad? Lo que estamos leyendo. Y respondiendo Jesús, ¿qué le va a decir? De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, dice. O sea, acá en la tierra, todos los que creemos en Él, en Jesús, todos los que guardamos con la ayuda de Él y del Espíritu Santo sus mandamientos, y los que creemos en Dios y también, ¿verdad?, guardamos sus mandamientos, nos damos a conocer. No somos quienes estamos en lo oculto, ni en lo escondido, sino nos damos a conocer. Entonces la persona que a nosotros nos dé algo en nuestros momentos de necesidad, esa persona en ese día va a ser beneficiada, dice acá.
va a ser beneficiada y se le va a dar vida eterna. Y si alguien, vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Porque eso es la otra parte. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, verso 40 estoy leyendo, más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, Jesús, ¿verdad? De cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos ¿a dónde? A la vida eterna, dice allá. O sea, aquí queda claro, hermanos y amigos, lo que ya les dije, ¿verdad? Que aquellos quienes ayuden a los que creen en Dios, en Jesús, y que con la ayuda del Espíritu Santo guardan sus mandamientos, ese va a ser premiado con vida eterna. Y los que no les ayuden, esos van a ser echados al fuego, dice. ¿Por qué? Porque ayudarlos a ellos es como ayudar a Jesús, lo dice él aquí. Porque ayudar a ellos es como ayudar a Jesús. Entonces ahí está. Por eso me recuerdo que el Señor en otros pasajes, en otro evangelio de acá, Él dijo, ¿verdad? Que alguien que diera tan solamente un vaso, dice, de agua, solamente, no quedará sin recompensa, dice. Imagínense, hermana y amigo, un vaso de agua. ¿Qué valor tiene un vaso de agua? Pues bien insignificante es, en verdad. Pero aunque sea eso, que se haga a aquel que cree, ¿verdad? Lo que ya dije, aquí está ya, ¿verdad? Lo que se le va a dar. Bueno, ¿qué más dice acá la Escritura? Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, del verso 6 al 11. La carta del apóstol Pablo, ¿verdad? A los romanos en su capítulo 2. Aquí es otro caso. Aquí es otro caso que sucede, ¿verdad? En el capítulo 1 de acá hay conductas bien inapropiadas de personas que hacen, por supuesto, lo contrario a la voluntad de Dios. Vamos a leer desde el 26. Desde el 23 vamos a leer. Dice aquí: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido, dice acá, que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, dice acá, sino que también se complacen con los que la practican. Aquí lo que hemos visto, pues, o leído, es lo que ya dijimos, ¿verdad? Que Dios y Jesús, quien es el que ahorita está puesto para eso, hace juicios mientras no llega el juicio que realmente Él va a ir dar los pagos que realmente Él ya los tiene preparados. A esta gente, por su conducta de cambiar a Dios por figuras, por imágenes, por animales, y pedirle a ellos y no a Él, dice acá, ¿verdad? Lo que hemos leído, dice acá que los castiga. ¿Y cuál es el castigo que les da? Dice acá que cambian su uso natural. O sea, la mujer vive con otra mujer sexualmente, y el hombre vive con otro hombre sexualmente. Esos son los castigos que Dios da cuando las personas cambian eso, de pedirle a Él, de adorarlo a Él como realmente Él lo merece. Ese es el castigo que Él da. Cambia la forma normal, la forma natural de las personas. Y eso no es extraño para nosotros. No es extraño. Porque hoy en día, antes de esta enfermedad que ahorita está sucediendo en el mundo, eso se estaba haciendo público ya en muchos países. Se estaba aceptando ya el casamiento de personas del mismo sexo. Vaya. Entonces, ¿qué sucede? Pues que realmente ya se están dando, ¿verdad?, esos castigos. En todo tiempo se han dado. Porque esta carta que estamos leyendo, esta tiene años de haberse escrito. Pero en esos días se daba posiblemente así, ¿verdad?, allá a lo lejos. Pero hoy no, hoy ya es mundial. Les decía en una meditación que tuvimos hace días, ¿verdad?, que antes de la pandemia o en la pandemia que estamos pasando acá, Costa Rica dijo que había aprobado ya los casamientos del mismo sexo. Vaya. Entonces es real eso. Y además de eso, dice aquí que les ha dado una conducta pero tremenda. Y ahí está, ¿verdad? Todo definido. ¿Por qué es el hombre desobediente al Padre? Por eso, ¿verdad? Porque mejor le gusta adorar al sol, a la luna, a las estrellas, a un cuadro, o a una serpiente. Tú eres mi Dios, tú me has creado. Dame lo que yo te pido, necesito dinero. Y así, hasta ese extremo han llegado las personas hoy, pidiéndole a un animal, pidiéndole a un cuadro, pidiéndole una figura que Él ha hecho con sus manos. Hasta ese tiempo hemos llegado. Pero esto no es de hoy. La Escritura narra, pues, ¿verdad?, que desde los primeros años de vida aquí en la tierra ya habían personas así. Pero Dios siempre ha sido el mismo y su Hijo hoy, pues lo está imitando, ¿verdad?, para dar castigos. Y dice Romanos, aquí en el mismo capítulo, la misma carta, en el capítulo 2, del 2 en adelante, ¿verdad? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas tú, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo, que te escaparás del juicio de Dios. Detengámonos un ratito. Hay personas así que dicen, esa persona, tremendo lo que hace. Ahí va del brazo de una mujer y la va besando. Hagamos lo mismo, le dice a la otra persona que tiene a su lado y que es del mismo sexo. Entonces, con ellos está hablando aquí el apóstol Pablo, que escribe esta carta, con ellos,
con las personas que ven hacer lo malo y lo imitan con ellos. Y les dice, ¿pensás que vas a escapar? Le dice, del juicio de Dios, de ese que viene, pues. Y del que se da en esos días, ¿verdad? Veamos. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea, hay muchos que en esta tierra dicen, ¿verdad? Yo hago lo malo, yo lo hago, pero nada me pasa, nada me pasa. Tengo más dinero que cualquiera, tengo salud y me alegro por ello, y todos tienen una casa y yo tengo 5. Vaya, mis hijos, nadie se enferma. Vaya, entonces, esos que dicen así, que uno por tener una conducta mala le va mal, mentirosos son. No, aquí dice la Escritura, ¿verdad? Que es que Dios todavía tiene misericordia. Así dice la Escritura acá, que Dios todavía tiene misericordia. Y lo que sucede es que Él quiere que esa persona se arrepienta, o sea, deje de hacer eso. Eso dice acá. Pero ¿qué pasará? Dice aquí más adelante, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, dice el verso 11, porque no hay excepción de personas para con Dios. O sea, delante de Él todos estamos enfrente, todos, ricos y pobres. Y a todos Él nos va anotando nuestras conductas. Si tenemos conductas como ya las que leímos en Mateo 25, ¿verdad? Que no ayudamos a los que creen en ellos y con la ayuda del Espíritu Santo le obedecen, ahí está ya, ¿verdad? Que Él les va a tocar. Y aquellas personas que lo han apartado a Él, ¿verdad? Y están adorando y pidiéndole a otros seres, a otras cosas, que ni por cerca les pueden hacer nada a ellos también, ¿verdad? Ya les está dando su pago y les va a dar el pago más duro después, cuando esta vida se termine. Bueno, ya el tiempo me dice que hasta aquí llegue, ¿verdad? Solo quiero dar un consejo final. Romanos capítulo 3, aquí mismo, ¿verdad? Verso del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, dice acá, ¿verdad? Verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. Se lo voy a resumir. Usted, amigo, que me está oyendo, usted debe de creer en Jesús. Sí, debe creer en Jesús. Si es que usted no quiere llegar a ese día final, en donde Jesús va a impartir premios y ser condenado, sino antes tener vida eterna, porque ese es el otro premio. Debe de creer en Jesús.
Y mayormente dice aquí el verso 25, en su sangre. En su sangre. ¿Por qué en su sangre? Porque esa sangre que Él derramó cuando le crucificaron, esa sangre aún tiene poder. ¿Para qué dice acá? Para perdonar pecados. Sí, o sea, si usted ha hecho cualquier cosa de las que he comentado en este estudio, Jesús, le perdona a usted. Le perdona. Pero Él le dice, ya, mira, cambia. Cambia. Cree en mí. Cree en mi sangre. Haz lo que yo quiero y mi Padre. Y tú te vas a salvar. Y vas a hacer lo que nosotros queremos. Pero si no lo haces, para ti va a ser imposible. Eso es lo que ahorita Él nos está diciendo a través del apóstol Pablo que escribió esta carta. Así, hermano, así, amigo, de sencillo. Entonces, nos queda en nosotros nuevamente, ¿verdad? Lo que yo ya publiqué, ¿verdad? Ahí en Facebook. Y agradezco este sistema porque me da ese privilegio de hacer estas publicaciones. Él ahí dice, porque no quiero la muerte del que muere. Arrepentíos pues y viviréis. Así dice el Señor. Ese llamado fue hecho hace muchos años a los israelitas. Pero Él lo recuerda hoy en estos momentos. ¿Por qué? Porque es real. Él no quiere, además de quitarnos la vida ya, ¿verdad? No quiere volverla a quitar cuando Él nos vuelva a revivir. Porque todos vamos a volver a vivir. Todos. No solamente los buenos, como alguien podría decir. No, todos vamos a volver a vivir. Pero eso sí, ¿verdad? Como ya vimos, unos, ¿verdad? Serán levantados cuando venga Jesús, porque sus obras que hicieron fueron buenas en vida, y los otros no van a ser levantados, sino que van a esperar. ¿Cuántos tiempos? Van a esperar 1000 años, dice ahí Apocalipsis 25. Van a esperar 1000 años, que es el tiempo en que va a reinar Jesús allá en Jerusalén. Y después van a ser levantados con vida, con vida. ¿Pero para qué? Para ser lanzados, dice allí, Apocalipsis 20, ¿verdad? En un lago de fuego, para quemarse, por supuesto. Así que, bueno, nos estamos analizando, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos, pues? Nosotros los que vivimos ahorita, que tenemos oportunidad, siempre, nosotros, ¿verdad? Siempre queremos lo bueno. Así que, ahí está la oportunidad. Nos puede llegar, ¿verdad? Eso bueno, con la ayuda de Dios. Así que hasta aquí los dejo, hermanos y amigos. Para mí un gusto, ¿verdad? Paz a vosotros.